tener eso. Bien. De agua nos dice. Está a 18 grados centígrados. Entonces está a una temperatura de 18 grados centígrados. ¿Cuánto calor en joules, calorías y BTU? Bien, el calor. Debe extraerse para enfriar el agua a 0 grados centígrados. Va a bajar a 0 grados centígrados y congelarlo. ¿Está bien? Va a haber un cambio de fase. Bien, entonces si dibujo un diagrama como el que hemos hecho. Aquí está el calor en calorías. Y aquí estaba la temperatura en grados centígrados. ¿Qué pasaba acá? Bien, supongamos que 18 está por acá. Voy a poner, aquí está 18. Y 0 obviamente debe estar acá en el límite. 0 es acá. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si nos hacemos un diagrama, va a estar por acá, digamos, en 18 grados centígrados. Si yo quiero que se enfríe, voy a necesitar calor. Está bien, voy a necesitar extraer calor. Entonces, si extraigo calor, va a bajar. Va a bajar, va a bajar, va a bajar, hasta llegar a 0 grados centígrados, ¿verdad? Ahí va a tener un calor. Eso voy a llamar una etapa A. Lo que baja de 18 a 0. Luego, cuando llega a 0, aquí el problema me dice que aparte de llegar a 0, lo va a congelar. ¿Está bien? Entonces, si lo va a congelar, cuando llegue aquí a 0 grados centígrados, va a sufrir una transformación. Entonces, va a tener otro calor, una etapa B. En esta etapa B va a haber un cambio de fase, de líquido a sólido. ¿Está bien? Bien. Empezamos a calcular. Para la etapa A, voy a anotar. Para la etapa A. En la etapa A tenemos un cambio de temperatura. ¿Está bien? Un cambio de temperatura. Entonces, cuando hay cambio de temperatura, el calor de la etapa A simplemente va a ser masa, calor específico de la sustancia, en este caso, ¿qué sustancia es? El agua, por la variación de temperatura. Bien, la variación de temperatura aquí voy a obtenerlo de la manera correcta, miren. Primero voy a definir las temperaturas. La temperatura inicial es 18, ahí comienza, y la final es de 0 grados centígrados. Variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Variación de temperatura va a ser temperatura final 0 menos inicial, que es 18. 0 menos 18, menos 18 grados centígrados. Esa era la variación de temperatura. Bien, reemplazábamos aquí. El calor del inciso A va a ser. La masa me han dicho que es 350 gramos. En gramos, porque el calor específico voy a utilizar en gramos. Calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado y variación de temperatura menos 18 grados centígrados. Si multiplicamos todo esto, ¿cuánto sale el calor de la etapa A? Por favor, ¿me ayudan? Gramo y gramo, adiós. Grado centígrado y grado centígrado, adiós. ¿Cuánto sale? Ayúdenme. Menos 6.300. Perfecto. Menos 6.300 calorías. ¿Está bien? El signo negativo es obvio porque estoy quitando calor para que pueda bajar su temperatura y congelar. Entonces, es menos 6.300 calorías. Bien, me voy a la etapa B. Para la etapa B. Para la etapa B, voy a tener un cambio de fase. ¿Está bien? Un cambio de fase. Se está congelando. Está pasando del estado, ¿de qué estado a qué estado está pasando? Del estado líquido al estado sólido. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué calor necesitamos? El de fusión, pero no está pasando una fusión, está pasando una fusión en signo contrario. ¿Está bien? ¿Fusión qué era? Ir de sólido a líquido. Ahora está pasando en signo contrario. Entonces, el calor de la etapa B va a ser la masa por el calor latente de fusión del agua. Como está yendo en sentido contrario, no está yendo de sólido a líquido, sino de líquido a sólido, el signo tiene que ser negativo. ¿Está bien?
el calor de la parte B va a ser menos la masa, que en este caso es 350 gramos, calor latente de fusión del agua, si no me equivoco, es 80 calorías sobre gramo. Gramo y gramo, adiós. ¿Cuánto sale el calor de la etapa B, por favor? ¿28.000? 28.000. Menos 28.000. Menos 28.000. Menos 28.000 calorías. Y esa sería la respuesta de la parte B. Entonces, ahora sí, lo que yo puedo hacer es hallar el calor total. El calor total que me estaban pidiendo es el calor de la etapa A más el calor de la etapa B. Sumo estos dos, el calor total va a ser. El calor de la etapa A es menos 6.300 calorías y de la etapa B menos 28.000 calorías. ¿Cuánto es esto? Menos 34.300, ¿no? Sí. Calorías. Y esa es la respuesta. El signo negativo es muy bien porque estamos perdiendo calor al tratar de congelar y bajar su temperatura. En todo el momento hay una pérdida de calor. ¿Está bien? Entonces, ustedes lo único que tenían que hacer, les pedían joules y calorías, transformar. Por ejemplo, menos 34.300 calorías, primero lo transformaban a joules. ¿Sabían que una caloría tiene 4.184 joules? ¿Cuánto sale esto? Menos 143.511.2. 511.2 joules. ¿Está bien? Esa es el calor perdido en joules. Por último, en BTUs, ¿cuál es la transformación que han usado? Ya saben la transformación, han debido leer sus diapositivas. ¿Cuál es? Han hecho de caloría a BTU, de joules a BTU. Díganme. ¿Cómo han hecho? De BTU es menos 136.011. Ya, pero ¿cómo han transformado? ¿Caloría BTU? De O caloría joule BTU. Ah, ya. Entonces, si es de caloría BTU, sería así, menos 34.300 calorías. ¿Cuál es la equivalencia entre caloría y BTU? Sería 252 BTU. Ah, no. 252 calorías y un BTU. Un BTU es 252 calorías. Si Sí. ustedes anulaban caloría, ¿cuánto salía en BTU? Menos Menos 136,11. 11 unidades térmicas británicas. Y esa era la respuesta en las 3 unidades. ¿Está bien? De esa manera tenían que realizar. Bien. Eso sería. Bien, entonces entraremos a ver el trabajo ahora. ¿Ya? Ya les he ayudado con ese problema. En la pregunta 2 eran 4 calores, ¿verdad? Se han debido dar cuenta. Era lo mismo que el que he hecho, solamente que no había un aumento de temperatura cuando era gaseoso. Se quedaba en gas y no pasaba nada más. ¿Está bien? Bien, seguiremos. Vamos a insertar. Bien, ¿qué han podido ver del trabajo? El trabajo es fundamental en la termodinámica, ¿está bien? Y se lo puede calcular según el proceso que tengamos. Entonces, yo les he dado 3 procesos por el momento, 3 procesos que estamos llevando, que ya conocemos. Por ejemplo, es el proceso isobárico, isocórico y isotérmico. Entonces, el trabajo va a salir, las fórmulas son las que están ahí. ¿Está bien? Ya les he dado fórmulas. No les he dado todavía cómo he conseguido estas fórmulas porque en matemáticas todavía no hemos llegado a la parte de las integrales y necesitamos un conocimiento matemático de integrales para poder interpretar o calcular estas fórmulas. Cuando llegue su momento les voy a indicar de dónde sale. ¿Está bien? Entonces, estos 3 procesos ya tenemos su forma. Ahora, si se han dado cuenta, no es la única forma de calcular el trabajo. El trabajo se calcula interpretando el área debajo la curva del proceso termodinámico. De esa manera se calcula el trabajo, si no es por forma. Entonces,
han debido ver los siguientes ejemplos. Espérenme un momento. Insertar. Han debido ver que tengo un ejemplo de esta manera y es necesario calcular el trabajo. Lo voy a hacer, voy a calcular el trabajo, pero en este caso no sé qué clase de proceso es. No podemos identificar. Entonces, un proceso termodinámico se identifica en dos ejes X y Y como en un eje cartesiano como en matemáticas. En el eje X se le coloca el volumen, ¿está bien? Y las unidades adecuadas. Por ejemplo, aquí el volumen está en litros. Y en el eje Y se pone la presión. En este caso, la presión está en atmósferas. Y me dice que el proceso termodinámico va a ir de un punto 1, miren, aquí está el punto 1, y va a ir hasta un punto 2. ¿Está bien? Va a ir del punto 1 al punto 2. Está yendo hacia allá. Bien. ¿Cómo se interpreta esto? De aquí podemos sacar datos. Por ejemplo, del punto 1 se puede sacar tanto su volumen como su presión. Por ejemplo, el volumen del punto 1, ¿cuánto va a ser? El volumen cuando estamos en un estado 1, si ustedes se fijan, ¿qué número está en el eje X donde están los volúmenes? A la altura de ese punto. ¿Qué número está? El 12. Entonces, el volumen 1 identificamos que es 12 litros. ¿Está bien? Ahora, también puedo calcular la presión de ese punto 1. Y la presión del punto 1 será en el eje Y, el punto está en el número 2. Entonces, la presión del punto 1, ¿cuánto va a ser? 2 atmósferas, ¿verdad? Porque me han dicho que la presión está en atmósferas. De la misma manera, puedo encontrar el volumen del punto 2 y la presión del punto 2 mediante este gráfico. Por ejemplo, el volumen del punto 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, muchachos, el volumen del punto 2? 3. 3 litros. ¿Y la presión del punto 2? 6 ¿6 qué? atmósferas. Atmósferas. ¿Está bien? Entonces ya tengo volúmenes y presiones del gráfico, puedo sacar. Ahora, para hallar el trabajo que se efectúa al ir del punto 1 al punto 2, por ejemplo, el volumen va a ir de 12 a 3. ¿Qué está pasando? Se está comprimiendo. ¿Está bien? Se está comprimiendo, está reduciendo su volumen. Como va de 12 a 3, no hay proceso isocórico porque el volumen debería ser constante y el volumen cambia. Es 12 y 3. No es isocórico. La presión en este caso en el punto 1 es 2 y en el punto 1 es 2 y en el punto 2 es 6 atmósferas. ¿Qué está pasando? La presión está aumentando. Pero no es un proceso isobárico porque la presión también varía. Ahora, ¿será un proceso isotérmico? Tampoco, porque no tenemos temperaturas y no podemos asegurar que sea un proceso isotérmico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular por áreas. ¿Está bien? ¿Cómo calculamos por áreas? Nosotros tenemos el gráfico y al ir del punto 1 al punto 2 es recto. ¿Está bien? Eso es importante. Si no fuera recto, no podríamos calcular por áreas. ¿Está bien? Tiene que ser recto. Como es recto, todo el área que está hacia abajo, dibujo dos líneas hacia abajo. Desde el punto 1, miren, estoy dibujando una línea hasta el eje X. Todo esto va a ser. Desde el punto 2 también grafico una línea hasta el eje X. Tengo esas dos líneas. Toda esa área que está ahí abajo de esa línea es el trabajo. O sea, sería todo esto. Todo esto es el trabajo de este proceso al ir del punto 1 al punto 2. ¿Está bien? Entonces tengo que calcular esta área. ¿Cómo calculo esta área? Por geometría. ¿Está bien? Muchas veces nos vamos a ayudar por la geometría para calcular esta área. Bien, ¿qué clase de figura geométrica será todo eso que estoy pintando? No es una sola figura, son dos si se dan cuenta. ¿Cómo puedo calcular? Miren, arriba tengo un área que voy a llamar un área 1. Y abajo voy a partir en dos todo esto. Y voy a tener un área 2. Si ustedes quieren obtener el área total, simplemente, ¿qué voy a hacer? Sumar el área 1 más el área 2. ¿Está bien? Con esta fórmula podré encontrar el área debajo de la curva. ¿Por qué? Porque el área 1, ¿qué figura geométrica es? Triangular. Un triángulo y el área 2 es un rectángulo. Rectángulo. Entonces, ya tengo algo que pueda calcular, con algo con lo que puedo calcular el trabajo. Bien, calculo el área independientemente.
primero voy a calcular el área 1. El área 1 es triangular. Cuando un área es triangular, el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Esa es la fórmula. Entonces voy a calcular eso. ¿Cuánto será la base? La base es toda esta parte. El área 1 es eso, el triángulo sería todo esto. La base es lo que mide todo esto, todo lo que estoy pintando en azul. ¿Cuánto medirá todo eso? Todo lo que estoy pintando en azul, que es la base. ¿Cuánto mide? 9. Exacto, porque miren, todo lo que mide es toda esta partecita. ¿Y cuánto es el valor desde 3 hasta 12? De 3 a 12 hay 9 litros o 9 unidades. O una resta, 12 menos 3. Entonces es 9. ¿9 qué? 9 litros la base. Reemplazo eso en la fórmula. La base es 9 litros. Por la altura. La altura del triángulo es todo esto. Miren, todo esto es la altura del triángulo. ¿Cuánto mide la altura del triángulo? 4. 4. Esta es la altura del triángulo. Y de 6 a 2 hay 4 unidades. ¿4 qué? 4 atmósferas. Entonces yo reemplazo aquí. La altura del triángulo es 4 atmósferas. Dividido entre 2. 9 por 4, 36. Entre 2, 18. 18 atmósferas litros. Ese es el área 1. ¿Está bien? Vamos Sí. con el área 2. El área 2. El área 2 es rectangular. Y un área rectangular, su área es simplemente base por altura. Entonces, ¿cómo hallo la base? Aquí está el rectángulo, perdón, que es el área 2. Lo que tengo que encontrar primero es la base. La base es todo esto, miren, del rectángulo. Todo eso. Eso es la base. ¿Cuánto será la base? 9. Los mismos 9 9 litros. 3 a 12. Entonces es los mismos 9 litros por la altura. Y la altura de este rectángulo será todo esto. ¿Cuánto es la altura de ese rectángulo? 2. 2 atmósferas. Porque es de 0 a 2, ¿verdad? Esta es la altura. Aquí es 0, de 0 a 2, 2 atmósferas. Entonces, la altura es 2 atmósferas. El área 2 será 9 por 2, 18. 18 atmósferas litro. Bien, ya tengo todo eso. Ahora voy a hallar el área total. El área total va a ser área 1 más área 2. Eso es el área total. Bien, área 1 más área 2. Área 1, 18 atmósferas litro. Más área 2, 18 atmósferas litro. ¿Cuánto será el total? 18 más 18, 36. 36 atmósferas litro. Bien, ya tengo el área total. Me voy a la respuesta del trabajo. El trabajo será de la siguiente forma. El trabajo es igual al área total. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es el trabajo? 36 hermoso. 36 atmósferas litro. Muy bien. Ahora, una cosa muy importante. Yo le pongo el signo en este caso. En los casos que yo calculo con áreas, yo debo determinar el signo. ¿Cómo determino el signo? Cuando el proceso es hacia adelante, tiene un proceso hacia adelante, o sea que el volumen crece, se puede decir. Cuando el volumen crece, quiere decir que el gas se expande. Tenemos que poner signo positivo. Cuando el sentido es hacia atrás, cuando el volumen decrece, o sea, se vuelve menor, el gas se está comprimiendo, ¿verdad? El gas se comprime en este caso, se está comprimiendo. El signo que debemos poner es negativo. En este caso, el gas se está expandiendo o comprimiendo cuando va del punto 1 al punto 2. ¿Qué dice? Del punto 1 al Está punto 2. comprimiendo. Está yendo de 12 litros a 3 litros. Estoy haciendo que el volumen del gas sea menor. Está decreciendo. Si se dan cuenta, va hacia atrás en el eje X. Entonces, ¿qué signo tendría que poner? Menos. Negativo. ¿Está bien? Porque el gas se está comprimiendo. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. El trabajo va a ser igual, signo
En este momento yo le pongo menos y el área total es 36 atmósferas litro. Y ese es el trabajo al ir del punto 1 al punto 2. ¿Está bien? De esa manera se resuelve. Ahora, el trabajo está en atmósferas litro. Ustedes lo pueden transformar, qué sé yo, a joules, a calorías, a BTUs, a lo que ustedes vean conveniente. Tienen ustedes factores de conversión. Atmósferas litro es una unidad de energía. ¿Está bien? Y esa unidad de energía lo podemos tener en calorías. No lo olviden. A veces les va a pedir en calorías o en otras unidades. Bien, eso sería el trabajo. Vamos con otro problema. Mire. Dice que calculemos el trabajo en un proceso isotérmico, cuando 2 moles de hidrógeno se expanden a 50 grados centígrados desde 20 litros hasta 50 litros. Entonces, ¿qué datos puedo tener? Puedo tener el número de moles N, que es 2 mol de hidrógeno. Se expanden a una temperatura de 50 grados centígrados. La temperatura de 50 grados centígrados lo voy a convertir a Kelvin. Más 273 tendría 323 kelvins, ¿verdad? Sí. Se expande de un volumen 1 de 20 litros a un volumen 2 de 50 litros. ¿Cuál es el trabajo? Bien, ya me han dicho que el proceso es isotérmico. El trabajo por fórmula para un proceso isotérmico es el número de moles, la constante de temperatura, logaritmo neperiano de volumen 2 sobre volumen 1. Reemplazo, el trabajo será N es 2 mol. La constante R, ¿cuánto es? Aquí yo pongo la constante R, lo que yo vea conveniente. Lo puedo poner en atmósferas litro, el trabajo me va a salir en atmósferas litro. Si lo pongo en joules, me va a salir el trabajo en joules, o si quiero lo puedo poner en calorías. Ustedes eligen, ¿en qué quieren que me salga aquí? ¿Cuál quieren usar? Díganme, ¿cuál R usamos? El de calorías. ¿Cuánto salen calorías? ¿Cuánto es? Vamos, revisen nuestros apuntes. ¿8, 8,9. no, eso es en joules, 8.31 es en joules. En calorías es 1. 8. En calorías es 1. 1.98 ¿Cuánto? calorías. 1.987. ¿Están de acuerdo? ¿Qué unidades? Calorías sobre mol o Kelvin mol. ¿Está bien? La temperatura, en este caso la temperatura es 323 Kelvin por el logaritmo neperiano, volumen 2, 50 litros. Volumen 1, 20 litros. Estos volúmenes se van a ir. ¿Cuánto sale todo esto? Mol y mol a Dios, Kelvin y Kelvin a Dios. El trabajo me va a salir en calorías. ¿Cuánto va a salir el trabajo? 2,987 por 323. $3,209,005. No, está mal. Ahorita por calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Alguien más? A mí me sale 1176.15. Perfecto, ese es. 1176.15 calorías. ¿Está bien? Esta es la respuesta y esto lo pueden convertir a joules o atmósferas litro como quieran. ¿Está bien? Ese es el trabajo. Bien, vamos con una pregunta número 3.
Dice que calculemos el trabajo en un proceso a una presión constante de 3 atmósferas que se comprime de 5 litros a 2 litros. Entonces, voy a tener, en los datos, voy a poner, la presión es 3 atmósferas y el volumen 1 es, ¿cuánto es? 5 litros y el volumen 2 se va a comprimir hasta 2 litros. Fórmula para un proceso, del trabajo para un proceso isobárico. Esto es isobárico porque es a presión constante, ¿verdad? Presión constante. Bien, cuando pasa eso el trabajo es presión por volumen 2 menos volumen 1. Entonces el trabajo va a ser, ¿la presión cuánto es? 3 atmósferas. Por, paréntesis, volumen 2, 2 litros, menos volumen 1 que es 5 litros. ¿Cuánto sale el trabajo, por favor? ¿Qué ha pasado? ¿No?